¿Cómo están? Acaba de ingresar, bueno, Dieguito ya estaba, pero no lo había saludado. Y ha llegado Andrés Balaguera. Buenas noches, ¿cómo están? Feliz de estar nuevamente por aquí con ustedes, ya dándole el gran inicio a toda esta información, a la apertura que necesitamos para informarnos, aprender, trascender, conocer todo lo que sea de mayor bien y de mayor contribución para todos nosotros. Para mí es un gusto, un placer y un honor estar por aquí con ustedes. Así que vamos a empezar con el tema del día de hoy. Hoy es miércoles, ombliguito de la semana 19 de noviembre. Este año se nos fue, pero volandito. Listo. Entonces, mis amores, ¿cómo les parece este gran tema que les traigo el día de hoy? ¿Cómo pasar de ser unas víctimas o de sentirnos víctimas de las circunstancias de la vida, de las cosas que nos pasan, a serlos realmente protagonistas de nuestra historia y de nuestra vida? Cuéntenme, ¿qué les parece este tema? ¿Qué han escuchado de él? ¿Qué han trabajado desde su conciencia acerca de este tema que pues a mí me parece maravilloso porque creo que yo también he estado allí, muchos hemos estado allí, pero la gran noticia para todos, primero es que podemos salir de ese modo víctima, primero. Y segundo, es entender que las personas que afuera han logrado grandes resultados, que han logrado materializar cosas maravillosas en su vida, hablando de dinero, de una familia maravillosa, de empresas, de tener cosas extraordinarias en sus vidas y de vivir vidas extraordinarias, es porque se han permitido salir del modo víctima y vivir 100% como siendo coherentes de lo que son, de lo que han vivido, de lo que han trascendido, y porque también esa historia de salir del modo víctima nos va a permitir contar historias asombrosas, contar historias maravillosas de nosotros mismos. Así que los leo. Dice Gloria, excelente tema. Adriana dice transformador. Diego dice muy bien, me falta trabajar más ese tema. Muy bueno para evolucionar. Bueno, pues a mí me encanta. La verdad es que yo también he estado allí muchas veces. Creo que una de las grandes, para mí, este viaje que viví fue muy transformador en el sentido en que me di cuenta que tal vez estaba operando mucho desde el modo víctima. Y darme cuenta de eso me permitió aceptar, pues que primero, ese estaba siendo mi piloto automático. Y segundo, decir, pues es que esto, si lo sigo repitiendo, no voy a llegar a nada diferente. Entonces el poder darnos cuenta, como les decía hace una semana y con las personas que han tratado conmigo, han estado en terapia o hemos de cierta manera hablado de estos temas, es que lo bonito de esta historia siempre es darnos cuenta. Darnos cuenta de que desde dónde estamos operando, cómo estamos hablándonos a nosotros mismos, cuáles son las historias que nos estamos contando, qué tipo de lenguaje interno estamos utilizando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando hemos vivido de pronto historias poco fáciles, historias dolorosas, historias que han sido retadoras para nosotros, han pasado los años y seguimos contando las mismas historias, seguimos pensando en que fuimos víctimas, en que las cosas fueron complicadas, en que mamá tal cosa, en que papá tal cosa, en que el ex esposo, la ex esposa, la expareja, es que mi hermano, es que mi primo, es que el sobrino, es que mis hijos. Entonces vivimos todo el tiempo en ese modo de víctimas y es un piloto automático. Lo más triste de esto es que muchas veces no nos damos cuenta. Acaba de llegar Alexander, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por colocar tu cámara. Muchas gracias a los que tienen la cámara encendida, a mí me encanta verlos, generar como ese rapport, esa conexión visual, porque es muy importante, tanto para la persona que está aquí como para ustedes. Imagínense yo hablando aquí como con la cámara apagada sin saber como que si me dormí, si me morí, si mejor dicho, súper importante poder generar como esa conexión. Así que muchas gracias. Luis dice, asumir los errores y cambiar de inmediato. Correcto. Hay que generar ese patrón de conducta de cambio, de ese darme cuenta, pero es que muchas veces no nos damos cuenta, es decir, no somos conscientes. Y el primer paso para yo generar un cambio de conducta en mi vida es el darme cuenta, ¿cierto? Si yo no sé de qué estoy enfermo o qué es lo que a mí me está doliendo, ¿cómo yo puedo o cómo el médico a mí me puede recetar un medicamento o mandarme un examen sin tener ni siquiera una leve sospecha de lo que me está pasando o de cuál es la sintomatología que estoy presentando? ¿Es claro?
Por eso siempre el gran inicio para yo generar un cambio, una transformación en mi vida, es darme cuenta. ¿Darme cuenta de qué? Pues en este caso el tema del día de hoy, que me parece que es un temazo, es salir de ese modo víctima. De ese modo es que todos son los malos, es que fulanito me hizo, es que sultanito me dijo, es que mi mamá esto, es que y aparte de todo lo sumamos a las excusas. Entonces, sumamos el modo víctima con excusas. Entonces, es que me dijo, es que me puso, es que no hizo. Y adicional a eso, vivimos contándonos historias. Entonces, ¿cuántas veces, o cuéntenme ustedes en el chat, cuántas veces se han sentado a hablar con personas que en sus historias ellos son las víctimas y el resto todos son los malos? Entonces, todos han sido los villanos en su historia, ¿sí? Cuéntenme ahí en el chat, me encanta leerlos porque así alimentamos la energía del grupo y obviamente nos retroalimentamos de las experiencias de los compañeros. Entonces dice, mi suegra es campeona en eso, dice Luis, muchas personas, la mayoría de veces. Es correcto, sí. También hay que entender y ver cuántas veces hemos estado allí, ¿no? Porque obviamente no es fácil y cuando yo lo admito delante de ustedes porque soy un ser humano normal, con emociones, con también por cosas pendientes por trabajar, es darme cuenta también que yo he estado allí. Como se los dije ahora, eh, gran parte de este viaje fue asumir que estaba eligiendo, porque son elecciones, estaba eligiendo vibrar desde ese punto. Entonces, el primer paso, Jairo dice, algunos de mi familia, yo antes era así. El primer paso para darnos cuenta de esto es aceptar, pues, que tal vez ese ha sido nuestro mecanismo de defensa por mucho tiempo. ¿Sí? Porque el cerebro crea como un personaje para sobrevivir. Entonces, si yo vivo en modo víctima, pues digamos que de cierta manera voy a hacer las comillas porque no me gusta usar la palabra, pero muchas veces las personas dicen, ay, pobrecito, ¿no? O pobrecita, que es un término súper incorrecto de utilizar. Nadie es pobrecito y nadie es pobrecita. Entonces, hay ganancias secundarias a través de ser las víctimas. Y cuando vibramos en esa sintomatología de víctimas, la gente o muchas personas piensan, o yo también llegué a creer, que eso iba a ser ganador para mí. Porque si me iba a ver como la pobrecita o como el pobrecito, pues la gente me iba a ayudar, entonces alguien más iba a compadecer de mí o alguien iba a venir a salvarme, a ayudarme, y resulta que no. Cuando yo vivo alimentando mi actitud de víctima o de victimismo, creo más situaciones de lo mismo. Entonces no solamente es esa historia negativa que me cuento todo el tiempo, sino que genera una vibración densa, una vibración baja, una vibración de escasez, cero abundancia, cero expansión, cero crecimiento. Cuando yo vibro en modo víctima, no me permito ver los aprendizajes a través de las experiencias, sino que todo lo contrario. Sigo sumándole como más caos a lo que ya me está pasando. ¿Sí es claro? O sea, atraigo más situaciones de lo mismo. Entonces, cuando tú tienes tu cerebro configurado para vivir en ese modo supervivencia, que obviamente también aquí viene mucho el tema de la vibración y el tema de cómo el cuerpo reacciona ante esto. Si tu cuerpo todo el tiempo está en modo alerta, tu sistema simpático y parasimpático están completamente desequilibrados, tu energía está baja, vas a traer situaciones densas, caóticas, una vibración completamente baja que no te va a permitir cómo salir de allí. Y cuando estamos en ese modo víctima, en ese modo caos, no hay espacio para crear nuevas oportunidades, no hay espacio para crear, para tener como creatividad, para ver las oportunidades. Capaz que las oportunidades están tocando a tu puerta, pero no las ves porque estás tan condicionado a ver lo negativo siempre de las situaciones o de las personas, que no eres capaz de ver lo positivo o lo que esa situación, ese aprendizaje te está dando a través de determinada situación y determinada circunstancia. ¿Está siendo claro el tema hasta allí? Cuéntenme por favor en los comentarios. Entonces, el darnos cuenta que todas las situaciones, como almas nosotros elegimos, chicos, como almas nosotros elegimos
todas las situaciones que venimos a vivir a la vida o a la tierra para poder evolucionar o trascender. Entonces, antes de yo tener este cuerpo físico, yo como alma elegí a mi mamá, a mi papá, a mis primos, a mis hermanos, a mis tíos, a las personas con las que he tenido algún tipo de relación, a mis compañeros de trabajo, a mis jefes, a todas las personas con las que yo me iba a encontrar en mi vida. ¿Y para qué los elegí? Vibracionalmente los elegí para atraer a través de ellos experiencias que me hicieran a mí expandir la conciencia, evolucionar, aprender. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de dinero, si hemos crecido en un hogar donde se ha presentado la escasez o la falta de dinero, la falta de recursos, hemos sido personas que de pronto a nivel de este campo vibracional en el dinero ha sido muy bajo, o de queja, o de escasez. De adulta yo diría, ¿para qué yo coloqué esa situación en mi vida y para qué yo crecí en un entorno donde las personas que estaban a mi alrededor veían el dinero como malo y tenían dichos como que el dinero no crece en los árboles, es que el dinero es la raíz de todo mal? ¿Para qué yo coloqué ese tipo de situaciones en mi vida? Para trascender esa historia y para, a partir de mi conciencia, mi madurez y esta expansión de todo mi ser y de todo lo que yo he aprendido, darme cuenta que pues eso fue un aprendizaje que yo elegí, pero que yo hoy desde mi conciencia nuevamente puedo elegir vivir una vida distinta. ¿Y qué me toca? Pues salir de ese modo víctima, dejar de sentirme como que la pobrecita, como si ellos hubieran sido los malos, empoderarme completamente de mi historia, de mi vida, ser la protagonista de mi historia y decir, ok, entonces yo a partir de ahora voy a reescribir mi historia. Voy a elegir pensamientos distintos acerca de esas creencias. Voy a cuestionarme cuántas cosas de esas que a mí me dijeron eran reales y cuántas eran mentira. Porque muchas de las cosas que tal vez nos dijeron en casa no son reales. Muchas de las creencias o cuando crecimos en entornos donde se hablaba de cosas que tal vez no eran tan positivas o tan contributivas para nosotros, crecimos creyendo que eran reales, pero resulta que no era así. Entonces Adrianita dice, tomar el timón del barco, o sea, tomar desde mi potestad, desde mi adultez, desde mi madurez, la conciencia de decir, yo no soy víctima de esa circunstancia. Crecí en un entorno así, pero desde esta adultez eso a mí no me condiciona. Yo puedo elegir vivir una vida distinta. Yo puedo elegir vivir una vida en abundancia, ser próspera. Pero para eso tengo que generar una reprogramación. Si estamos hablando del tema del dinero. Si estamos hablando de hogares que de pronto han sido caóticos, que se creció en hogares donde los gritos era lo normal, donde no había respeto, donde todos eran contra todos y no había como calor de hogar el amor no era la medicina. De grandes aprendemos que gritar, que insultar, que salirnos de las casillas, que no tener inteligencia emocional es lo normal, pero resulta que no. Ese fue el entorno en el que tú creciste, pero tú puedes generar una reprogramación. Y desde el adulto inconsciente o desde esa parte que no ha logrado integrar ese aprendizaje diría, no, pues es que eso fue lo que yo aprendí. O no, pues es que yo soy así. No, tú creciste viendo esto, pero tú lo puedes reprogramar. Es decir, tú puedes generar un cambio de conducta, pero para eso tienes que aceptar que eso no es correcto y que eso tiene que ser un cambio en tu vida si tú quieres, un ejemplo, atraer relaciones más armoniosas, basadas en el respeto y en el amor. ¿Es claro hasta allí? Entonces, ¿por qué el modo víctima se vuelve como tan arraigado en nuestra mente? Se vuelve nocivo porque realmente a eso acostumbramos a nuestro cerebro, a nuestra vibración y a nuestro cuerpo. Desde programación neurolingüística decimos que donde yo pongo mi atención, eso es lo que se multiplica. Entonces muchas personas dicen a veces, no, es que yo pensé tal cosa y eso fue exactamente lo que pasó. Lo que pasa es que desde tu cerebro tú le estás dando una orden a tu mente de que piense en determinada cosa y la vida, el universo y tu cerebro pues no tienen más que obviamente cumplirte el deseo. Entonces si tú piensas en determinada cosa, sientes de determinada manera y dices las cosas de determinada manera, pues todo se va a ver manifestado en esta realidad.
como un sí, como una posible. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer para recalibrarme y regenerar toda mi estructura interna? Pues darme cuenta que obviamente no es que las cosas me pasen, es que yo las estoy creando desde mi conciencia, desde mis pensamientos, desde mi realidad, desde mis emociones. Muchas personas afuera hablan de que manifestar se hace a través de la palabra, de la repetición, de las afirmaciones, con lo cual yo estoy de acuerdo. Y obviamente de la programación neurolingüística hablamos de reprogramar el cerebro a través de afirmaciones. Pero tal vez no te han dicho o no nos han contado o no te contaron que realmente lo más importante para generar una manifestación en tu vida no es lo que dices, sino lo que sientes, porque somos vibración. Y la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, si yo logro transformar lo que yo siento, lo que yo estoy vibrando, lo alineo con mi pensamiento, con mis palabras, pues obviamente voy a lograr manifestar algo diferente en mi vida. Entonces, yo como un tip y como una recomendación, ¿qué les puedo decir de verdad desde el amor? Que enfoquen más la energía en pensar o en darse el permiso de sentir cómo quisieran vivir esa vida que ustedes quieren manifestar, más allá de repetir palabras vacías. Porque si no hay una coherencia entre mi vibración y mis palabras y mis acciones, pues yo no voy a lograr manifestar absolutamente nada. Es decir, como que quiero ir a Italia, pero compré un tiquete para Brasil y llevo ropa como si fuera para Moscú. O sea, hay una incoherencia total. ¿Sí se entiende? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es ser coherente, generar una alineación. ¿Sí? Generar esa alineación me va a permitir a mí salir del modo víctima, ser la protagonista o el protagonista e ir hacia esa creación de lo que yo sí quiero, de lo que sí quiero lograr y sí quiero manifestar. ¿Listo? Por favor, escríbanme en los comentarios cómo les parece el tema y cómo se están sintiendo ya en esta casi media horita que llevamos de mentoría. A ver, dice por aquí, excelente, muy claro, magnífico, muy bien, excelente, súper buenísimo, muy buen tema. Ahora, vamos a hablar del tema de esas elecciones que yo hice como alma, hablando de mi mamá, de mi papá, de los protagonistas, de los antagonistas, como cuando van a hacer una novela. Elegimos a la mamá, al papá, al marido, a la mujer, al esposo, a la esposa, a la novia, al novio, a todos esos protagonistas de la vida. Entonces, si desde hoy yo les digo a ustedes que es que no es que eso haya sido un error, no fue un accidente, no conocí a determinada persona porque es que no, es que me lo choqué, no, o sea, tu alma lo eligió porque era lo que tú necesitabas para evolucionar, para trascender, para crecer. Y desde el amor les digo, uno en la vida no tiene lo que quiere, tú tienes lo que y atraes lo que tú eres. Entonces, muchas veces queremos muchas cosas, pero si en mi ser, en mi estado interno, yo estoy siendo otra cosa, yo voy a atraer a mi vida eso que yo soy, no lo que quiero. Por eso les estoy hablando de la coherencia, de poder generar esa alineación de mi mente, de mi ser, mi vibración y mis palabras. Entonces recuerden siempre esa frase, porque es que muchas veces dicen, no, es que, y es más, desde el cerebro enfocamos la energía de una manera súper contradictoria cuando enfocamos la energía en lo que no queremos. No, es que no quiero que me pase tal cosa, es que no quiero, ta, ta, ta. El cerebro no lee la palabra no, el universo no la conoce. El universo elige presentarte todas las situaciones de acuerdo a lo que tú estás vibrando en determinada situación. Por eso siempre que elijamos pensamientos y palabras, pensemos en lo que sí queremos, en lo que sí deseamos manifestar. Yo ayer le decía a mi manicurista, porque ella me decía, yo no quiero tal cosa, yo no quiero que me pase, yo no quiero que mis hijos, yo no quiero que tal cosa. Y yo le decía, ¿qué tal si todos esos no quiero que me pase o que les pase a mis hijos, lo cambia por, bueno, ¿y qué pasaría si las cosas salen bien? ¿Y qué pasa si mis hijos, desde su sabiduría,
y confiando en ellos toman unas buenas decisiones para su vida. O sea, ¿qué tal si esa energía que inviertes en pensar mal y en seguir, ay, es que alimentando el victimismo, la culpa, el miedo y todas esas emociones negativas, haces una alquimia, como una transmutación de esa energía y lo cambias a pensar en lo que sí quieres, en lo que sí deseas manifestar en tu vida? Porque la energía que estás usando para pensar mal es la misma cantidad de energía que usas para pensar bien. El cerebro no conoce o no distingue entre verdad y entre realidad y entre ficción y realidad. Es decir, él no lo reconoce. Y pues como no lo reconoce, pues obviamente eh, él simplemente manifiesta lo que tiene que ser. ¿Por qué? Pues porque si el cerebro no distingue entre verdad y mentira y la misma cantidad de energía que estás usando para pensar mal, la usas para pensar bien, pues imagínense los resultados que vamos a tener. Voy a leerlos. Adriana dice, es difícil cambiar el vocabulario, tenemos arraigado malas expresiones. Adri, gracias por esa palabra. Y creo que en algún momento yo les explicaba de la palabra difícil. Y obviamente yo sé que no es tan fácil, pero es un darme cuenta cómo estoy hablando. Entonces, por ejemplo, desde programación neurolingüística nosotros no decimos difícil, nosotros decimos poco fácil. Porque cuando yo digo difícil es como que genero como un choque mental, como que mi cerebro se como que colapsara. Mientras que si yo digo, bueno, es poco fácil, es decir, tiene un nivel de dificultad, pero no es que sea difícil, la cosa va cambiando. Entonces, ese tipo de tipsitos, ese tipo de palabras parecen algo muy superficial, como que no tiene mucho sentido, pero tiene un gran impacto. Entonces, pero es muy cierto, normalmente usamos malas palabras, estamos muy programados para pensar mal, para decir las cosas mal, y obviamente todo eso genera una manifestación. Luis dice, la energía negativa desgasta más. Total. O sea, usted regálese una media hora, unos 15 minutos en pensar cosas devastadoras, cosas nefastas, cosas negativas. Y después revise su cuerpo, primero cómo se siente y segundo cómo queda de drenado, de desgastado energéticamente. Porque la energía negativa es una cosa tenaz. Entonces, si esa cantidad de energía que vamos a usar para pensar mal y nos va a dejar como tan drenados y es un mal negocio mirándolo desde este punto de vista, la usáramos para pensar bien y para pensar de manera positiva, pues tendríamos resultados distintos. Es que no nos damos cuenta, pero realmente el pensamiento es una cosa muy poderosa. Alexander dice, hay que tomar acción y aplicar lo aprendido, hay que salir de la zona de confort y hay que vibrar desde el sentir. Esa conexión con el sentir es un punto muy importante, Alexander, y gracias por tu anotación, porque esa vibración de mi ser, de mi sentir, muchas veces tiene mucha más importancia y mucha más trascendencia que mi pensamiento. Obviamente el pensamiento es importante, pero si yo le doy cabida más a mi sentir, a mi intuición, créame que las cosas van a salir mucho mejor. ¿Listo? Entonces, cuando nos damos cuenta realmente o aceptamos que nosotros estamos siendo los creadores de nuestra vida y de nuestra historia, las cosas pueden ser diferentes. Entonces, yo no sé si ustedes, por ejemplo, han escuchado la historia o conocen la historia de Oprah Winfrey, ¿sí? Es una mujer que si se queda en el modo víctima no hubiera obtenido los resultados que obtuvo en su vida. No sé si la conocen. Y ella es uno de tantos ejemplos que existen afuera para decirles, realmente el modo víctima no factura, chicos. El modo víctima no nos ayuda en absolutamente nada. Bueno, entonces para los que no conocen la historia de Oprah, los voy a invitar a que la busquen en YouTube, busquen de pronto una reseña corta, una biografía, ya dice bibliografía, una biografía de ella. Es una mujer que desde pequeña creo que fue abusada,
el esposo la dejó, tuvo que abortar a su hija. Bueno, hay una cantidad de cosas que pasó de manera devastadora. Y ella cuenta cómo a través de esas historias ella salió de ese modo víctima y dijo, no, pues es que esto a mí no me va a condicionar, esto fue solamente un momento de mi vida, pero yo voy a usar todo eso que de alguna manera ella lo eligió como alma para trascender, para evolucionar, y hoy en día es una mujer millonaria.